pudieron quedarse descansando, vaya uno a saber. Vamos a hablar de un tema que nos lleva a reflexionar en ese contexto y en ese escenario profundamente, y que tiene que ver con un tema que para nosotros siempre está presente, porque las infancias siempre tratamos de abordarlas desde distintos ámbitos. Y hoy día vamos a hablar del maltrato infantil, porque en Chile 7 de cada 10 niños declara haber sufrido algún tipo de violencia. Vamos a desmenuzar un estudio, vamos a ver además si es que podemos llamar a la reflexión a partir de este tema junto al gerente de incidencia de World Vision, Juan Pablo Venegas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Sandra. Hola, Cristian. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, estábamos en la idea de que esto ya había ido cambiando, que habíamos ido aprendiendo un poco con el tiempo y que la situación no era tan compleja, pero 7 de cada 10 niños. Sí, bueno, son los resultados compilados de los últimos estudios en 30 años. En realidad la situación del país, hemos sido súper serios en mantener las estadísticas con distintas formas de levantamiento de datos, pero es lamentable porque en realidad incluso entre pandemia y pospandemia hay ciertas situaciones de violencia que se han acentuado, principalmente aquellas que tienen que ver con maltrato en el hogar, la violencia en los colegios, ¿no? Y obviamente la vivencia de violencia de manera, ya sea que los niños la vivan de manera personal o la presencia, ¿no? A nivel barrial, producto de las balaceras, la violencia cotidiana a nivel de comunidades y otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo he dicho otras veces, creo que lo dije aquí también hace un tiempo atrás, Chile tiene una pandemia de violencia muy seria, es el principal problema que tenemos hoy día con los niños y niñas. Incluso en los hogares 1 de cada 2 niños es maltratado en su propia casa, de alguna manera. Entonces tenemos un problema serio y no lo logramos revertir con las situaciones que estamos implementando hoy día, ¿no? Y en ese mismo sentido hay una visión, siempre lo encajamos, lo tratamos de comprender, digamos, ¿no? De explicar, incluso cuando es inexplicable, desde el marco del entorno en el que estamos, ¿no? De la sociedad en la que estamos. Y hay una correspondencia ahí, sienten que efectivamente existe, no sé, un desenfoque, o que estamos mirando para otro lado, o que esto tiene que ver un poco también con las sociedades cuando van agarrando ciertos ritmos medios competitivos que hacen que pierdas el foco, pierdas el ojo respecto a ciertas prioridades. Oye, interesante, Cristian, porque hay variables estructurales que son súper relevantes. La primera, el tránsito de campo a ciudad. O sea, cuando más población se concentra en las ciudades, más violencia se produce. Se empiezan a producir otro tipo de violencias. Se empieza a producir también cuando hay más desarrollo, porque claramente hay gente que queda fuera de ese desarrollo, y eso ya es violento, ¿no? Las situaciones de marginalidad y pobreza en Chile, la inequidad, ¿no? En un país donde el 1% de la población, no más de 1.900 habitantes probablemente, se llevan el 50% del PIB, y tenemos una tasa de pobreza que, claro, ha ido bajando, pero que está compensada esencialmente con bonos, con transferencias del Estado y con algunos tipos de programas estatales, pero los ingresos, el otro día mencionaban, el ingreso subió de 300 y tanto a 500.000, pero en realidad la tasa de ingreso o el equivalente en términos de efecto es no mayor al 4%. Entonces, muchas violencias dando vuelta, y claramente hay un tema cultural. En Chile sigue estando todavía instalada ciertas premisas, ciertas ideas en los adultos de que la leche entra con sangre, de que si te quiero te aporreo, te castigo porque es por tu bien. Y mejor calladito, calladita. Y mejor calladito, calladita, porque los niños no hablan cuando hablan los adultos, ¿no? Claro. Hay distintas cosas que tienen que ver con algo que en el concepto técnico, que espero que la gente lo vaya significando, se llama adultocentrismo, ¿no? Aquí los adultos ponen todas las reglas y los niños son un objeto que depende de los adultos somos dueños de los niños y por lo tanto ellos hacen lo que nos parece y tienen que seguir todas las reglas institucionales y bueno, tienen más deberes que derechos, ¿no? Pese a que hace 30 años ya que firmamos o ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño y que hace 3 años ya tenemos una ley de garantía y protección integral que ha venido forzando un poco y tensionando esta situación, pero seguimos teniendo el problema, ¿no? Serio. Juan Pablo, de eso te quería preguntar también, de los tipos de violencia, porque hoy además es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Claro. Y de alguna manera nosotros, yo creo que se hizo un trabajo como país hace muchos años para ir erradicando aquello, pero todavía existe. Sí. No solo maltrato infantil, hay explotación infantil, y como tú decías, hasta en las casas también. ¿Cuáles son las mayores manifestaciones de violencia que enfrentan hoy día los niños? O sea, las principales están ligadas a lo que es violencia física, a lo que es violencia también psicológica. Hay mucho de violencia psicológica.
se han incrementado también aquellas más graves, ¿no? Las que denominamos los abusos, ¿no? El abuso sexual, la explotación sexual comercial. Y justo este día, además, nos damos cuenta o recordamos que, bueno, Chile tiene un compromiso a nivel internacional de erradicar el trabajo infantil. La idea es que ojalá en Chile no exista trabajo infantil, pero seguimos teniendo una cifra de alrededor de poco más de 500.000 niños que todavía están vinculados a alguna práctica formal o informal de trabajo, ya sea por situaciones de pobreza o situaciones de costumbre cultural o porque es parte como de la dinámica doméstica, ¿no? Niños y niñas que en realidad si ellos no se hacen cargo de labores domésticas no hay nadie más que la haga porque están solos o porque son niños y niñas cuidadores de otros, ¿no? De sus propios hermanos o de adultos. Hermanos más chicos, sí. Claro, entonces tenemos varios problemas que de pronto, claro, si los vais sumando se van convirtiendo en un problema bastante más serio. De hecho, yo diría que junto con el alcohol y el consumo de tabaco, que son los principales problemas de salud pública en Chile, este otro es uno de los grandes problemas, ¿no? La violencia contra los niños y la violencia intrafamiliar. En el caso específico del Día contra el Trabajo Infantil, se han hecho esfuerzos, Chile tiene un protocolo, la idea es que no exista, que los niños y niñas cumplan con los 12 años de escolaridad, que tengan asistencia en términos de salud cuando corresponde, ¿no? Pero seguimos teniendo esta cifra que es más alta en lo rural y que en el caso del urbano responde mucho más a cuestiones que estamos viendo día a día, ¿no? Niños y niñas que venden en la calle, que siguen realizando labores más que remuneradas, son conforme a una ¿cómo decirte? A una moneda, ¿no? A una donación, así como en la calle, ¿no? Eso. ¿Y existe un correlato, digamos, ¿no? O ese seguimiento respecto a niños que son maltratados, vulnerados, y esos niños cuando crecen, efectivamente, ¿no? Y pasan a ser adolescentes y después adultos, porque estás dentro de un círculo del cual no solo cuesta salir, a veces no se puede salir, ¿no? Hay mucha gente que lo mira afuera y dice, pero no, es que no se puede, de verdad, no hay manera, no hay cómo, no hay fórmula, no hay nada, digamos, ¿no? ¿Existe ese correlato, esa línea, digamos, como para, evidentemente, ¿no? Evitar que esos traspasos, ¿no? Mira, quiero ir primero con la cifra compleja, ¿no? En Chile hay, así como somos serios en términos de evaluar la violencia, también evaluamos el tema de las trayectorias, ¿no? Mientras antes empiecen a consumir droga, la trayectoria de consumo es más larga, ¿no? Los niños y niñas. Mientras antes deserten del colegio, la trayectoria de abandono o de deserción y vinculación con delito, con prácticas laborales de explotación y otras, con crimen organizado, son mayores. Los niños y niñas que tienen familiares en la cárcel hoy día, 1 de cada 2 perdón, al revés, el estudio que se hizo es que hoy día del 100% de las personas que están encarcelados, la mitad, el 50% pasó antes por el Sename, ¿no? Entonces, hay cifras que son súper complejas y donde no hemos logrado revertir las situaciones, ¿no? Y se produce este tema de la desesperanza aprendida, ¿no? No tengo otra opción. O sea, nací pobre, bueno, en Chile ese estudio también se hizo, ¿no? Tienen que pasar 18 generaciones para que alguien salga de la pobreza en la situación actual, ¿no? 180 años para que un niño o niña salga de la pobreza. Entonces, claro, pero hay programas, algunos basados en evidencia, otros muy exitosos, que han tendido a mejorar ese tipo de cifras. El Estado viene implementando hace alrededor de 20 años un programa que hoy día se llama Lazos y que es un programa para intervenir en aquellas familias que tienen niños que ingresan tempranamente a protección, pero también cometen delitos de manera temprana. Existen en el Sename también hoy día programas de acompañamiento post-egreso de las residencias, o sea, los niños a los 18 años no quedan en la calle y por lo tanto tienen la posibilidad de seguir teniendo alguna atención para poder construir un proyecto de vida independiente. Y aquellos que son infractores de ley, hoy día se están brindando posibilidades para que se eduquen mientras están cumpliendo alguna sanción o que inclusive cuando salgan de la sanción penal tengan alguna opción de trabajo, ¿no? Hay programas de intermediación laboral para aquellos chicos que tengan la vocación de salirse de esta especie de historial y de trayectoria delictiva. Entonces, las cosas están a la mano, creemos que, eso sí, existen ciertas cosas que hay que hacer antes, ¿no? Cristian, Sandra, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos a fines de los 90 que te dice que si tú, se llama experiencia adversa de la niñez, si tú tenías un problema, una persona con problemas de salud mental en tu casa, si en tu casa hay alguien vinculado a delito, si en tu casa presenciaste violencia o fuiste víctima de violencia, lo más probable es que en el largo plazo sufras de enfermedades crónicas de manera más prevalente, ¿no? O sea, sea más frecuente en ti que te presentes enfermedades crónicas, que mueras antes o que
presentes vinculación con la institucionalidad del Estado en términos de delitos o de otro tipo de atenciones, ¿no? Consumo de drogas, de alcohol y otros. Y claro, está comprobado también, hay un premio Nobel que dijo que si tú inviertes antes, en la primera infancia, en los primeros 1000 días, en los primeros 3000, claramente cualquier peso invertido en esa época va a ser mucho más rentable en el largo plazo. Entonces, el problema es que hoy día estamos recién instalando un sistema de protección integral y no podemos estar solo brindando política o proponiendo políticas de discriminación o políticas que han fracasado, que es solo encierro, que es solo encarcelamiento, es solo falta de oportunidades, ¿no? Estamos con Juan Pablo Venegas, gerente de incidencia de World Vision, hablando de maltrato infantil, y precisamente quería enfocarme en aquello, Juan Pablo, porque de alguna manera la explotación infantil, las infancias hoy día además son súper vulnerables a partir del narcotráfico, de la delincuencia, caen en una red porque están geográficamente, nacieron en una zona, por ejemplo, que está absolutamente secuestrada por la delincuencia, o porque están en su círculo, ¿no? O porque los seducen de manera súper atractiva a los niños a las salidas de los colegios y demás. Hoy se está discutiendo también el tema de la responsabilidad penal adolescente, ¿no? Si se rebaja desde los 12 años, si se intensifican las penas entre los 14 y los 16 versus los 17 y los 18. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Es una medida efectista? ¿Hay que ver una reflexión más profunda para modificar efectivamente ese código? Sí, yo entiendo que el público en general y algunas personas deben entender que estas son medidas que de alguna manera ayudarían, pero en realidad son efectismo, son medidas que ya han fracasado en otros países y son medidas que de alguna manera te dicen que como sociedad fracasamos. O sea, si tú dices que en realidad a los niños a los 12 años hay que encarcelarlo, ¿no? Es porque en realidad, no sé, cierra la puerta y no tenemos nada que ofrecerle a nadie, ¿no? Y en realidad los que estamos encarcelando son niños pobres. Y yo le preguntaría a aquellos que proponen ese tipo de cosas si alguna vez se han comprometido realmente con ir a conocer las realidades de aquellos territorios que incluso estigmatizamos, ¿no? La Legua, Bajos de Mena, la Parinacota, Quilicura y otros, Renca, ¿no? Yo te diría que está, no, bueno, nosotros desde el punto de vista desde la sociedad civil y desde una agencia internacional de protección como World Vision, estamos en contra de ese tipo de medidas. Creemos que por el contrario, la legislación chilena ya es suficiente. Tenemos penalización a contar de los 14 años, con medidas de reinserción y con medidas socioeducativas para que los niños y niñas tengan alternativas de solucionar los problemas. Están en eso, o sea, no, están en eso. Se hizo una reforma recién en el 2023, se creó el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Tenemos un servicio joven que está implementando nuevas líneas, que tiene estas alternativas que yo te mencionaba, de reeducación, de alternativas laborales. Y claramente tenemos experiencia comparada, que te dicen que en aquellos países donde eso ha pasado, las ideas han fracasado, ¿no? O sea, el incentivo no se produce, porque en realidad tú no atacas las raíces o las causas de esto. O sea, no interviene en los territorios donde los niños y niñas, cuando ven el dinero fácil, producto de un narcotraficante o de alguien del crimen organizado, que le ofrece dinero fácil, rápido, obviamente que tú dejas la escuela, que consumes la droga, que te conviertes en un intermediario, ¿no? Y claramente las escuelas en realidad no brindan ese tipo de alternativas, no son hoy día lo atractivo que son este otro tipo de opciones. Y cuando los niños y niñas terminan además su etapa escolar, tampoco le estamos brindando oportunidades. Cabe notar que la tasa de desempleo hoy día en Chile, que es menor a 10%, ¿no? Creo que es 8 y algo. En el caso de la población entre 15 y 29 años es de alrededor del 30%. Entonces, ¿qué estáis ofreciendo como sociedad? Estas medidas son efectistas, son para la galería, son para la prensa, pero en realidad en términos reales de brindarle condiciones de vida a la ciudadanía en general y sobre todo a los más pobres, los más marginados, cierran las puertas, de alguna manera son el reconocimiento de un fracaso social del Estado y también de la sociedad en general, ¿no? Juan Pablo, ¿y cómo entran en estas ecuaciones? Tú lo mencionaste en tu primera respuesta, ¿no? Aquellos elementos que de pronto mucha gente no los aprecia, que son medios intangibles, pero que son muy potentes, como la violencia económica, como los trastornos, además, que esto genera en la salud mental, ¿no? Sí. Porque tú creces, y dijiste muy bien, cuando hablamos de estos casos, muchas veces están hablando de, no, aquí hay que encarcelar niños de 12 años, sí, pero en general son niños pobres, ¿no? Sí, pues. O sea, la variable económica, ¿no? Hay esos que son de pronto como intangibles, porque el resto están como los números, las cifras que obviamente no sirven, una data que es súper relevante, tema nutricional, también, evidentemente. Pero esto que no se mide es como, o que cuesta medirlo, ¿no? Que cuesta cuantificarlo, la salud mental en los chicos, la distorsión con la que pueden llegar a crecer respecto a naturalizar y normalizar actos que son extremadamente violentos. Hay cosas que uno escucha en conversaciones, ¿no?
y que sí, loco, esto es violencia pura, Sí. y se naturalizan, se normalizan, ¿no? Sí, mira, hay cuestiones que uno puede poner como ejemplo, ¿no? Lo primero es que nosotros hemos hecho varios estudios en relación al tema de la crianza y las personas adultas creen que tienen un conflicto, tienen el complejo del disciplinamiento, le llamamos nosotros. Como que sin disciplina y sin sanción, sin castigo, como que no hay rectitud, ¿no? Y al contrario, lo que tenéis que tener es un diálogo respetuoso, entendiendo, sabiendo o instruyéndote respecto a que cualquier daño que tu hijo sufra antes de los 6 años es un daño que es colateral en el largo plazo, ¿no? Y que afectan este tipo de variables, consumo de alcohol, deserción, violencia en general. Violencia replica violencia en ese sentido. Y lo otro es, tiene que ver también con que probablemente en estos sectores la inversión pública es deficitaria en términos de lo que se necesita. Madres, jefas de hogar, que hoy día son la mayoría en el país, que no tienen acceso a guarderías o a salacunas adecuadas, con cuidado adecuado, niños y niñas que no tienen acceso a nutrición adecuada, padres que se desviven por brindarle condiciones materiales y que no tienen tiempo para acogerlos, para criarlos, que no sostienen relación con sus hijos cuando lo que necesitan en realidad a sus hijos es que estén con ellos, que los traten con afecto, ¿no? Y que pongan límites. Si la disciplina no es solamente castigar o pegar, es también poner límites. ¿Sabéis que esto no? Porque no es bueno para ti, porque esto no es adecuado, porque esto ya va a ser en otro proceso, está ahí en desarrollo, no lo necesitas ahora, ¿no? Y hay otras variables sociales que también son más pertinentes también, pues, ¿no? Que de alguna manera los programas que estamos teniendo hoy día solo actúan cuando, llegamos tarde, solo actúan cuando ya se están produciendo las vulneraciones con los niños. No reconocemos a los niños en sus propias comunidades. Los niños llegan cuando ya tienen contacto con la policía o cuando tienen contacto con un delito o salen en la tele, ¿no? Entonces no lo estamos haciendo bien, estamos llegando tarde. Necesitamos fortalecer ese tema del vínculo comunitario, de que las familias tengan posibilidades de brindarle una atención y una crianza adecuada. Y de brindarle esperanza a esos niños y niñas, porque en el transcurso del tiempo después no tenemos más alternativas para ellos, ¿no? Y lo que se ofrece a nivel comunitario es que si estáis solo, el amigo es el amigo que está disponible, ¿no? Que es el amigo que maneja el negocio ilícito, que maneja, no sé, ¿cachai? Yo trabajé muchos años en justicia juvenil y los chiquillos recibían un sueldo por robarse un auto. Y se mete preso al niño que roba el auto, pero la escala hacia arriba no se persigue el dinero, ¿no? La escala de quién pide el auto, de quién paga por el robo de ese auto, no se hace esa investigación. Bueno, por eso el tema del levantamiento del secreto bancario es tan importante. Es súper importante. Ese seguimiento. No, claro, hoy día hay que seguir esa plata, pero en términos de oportunidades de violencia hay que cambiar conducta, hay que cambiar estilo. Creencias culturales. Hay que cambiar normas sociales, creencias culturales, y hay que invertir más antes, ¿no? Y en aquellas cosas que son muy de sentido común. ¿Qué necesitan los niños? Buenos lugares para jugar. ¿Qué necesitan los niños? Buenos lugares para educarse. ¿Qué necesitan los niños? Un cuidado adecuado sin que nadie les pegue, los esté maltratando, los esté aislando, ¿no? No necesitan estar 8 horas al día delante de un celular o de un videojuego. Necesitan también tener aire puro, vía deportiva, necesitan cultura, necesitan que el teatro, que el arte lleguen a su espacio, y obviamente que después de que salgan del colegio necesitan oportunidades, no solo gratuidad en la educación, porque después de tener gratuidad en la educación no tenéis trabajo, ¿no? Necesitáis oportunidades laborales reales, y para eso todos se tienen que comprometer, no solo los padres, no solo el Estado, no solo el gobierno de turno, son los empresarios, son los organismos culturales, la sociedad civil. Por eso la sociedad civil está aquí comprometida, ¿no? Claro, World Vision. y porque además estamos hablando de distintos niveles de violencia, diferentes situaciones, ¿no? Está la violencia institucionalizada, que de alguna manera el Estado también es responsable ahí, Claro. Y lo que se vive en día a día en cada una de las casas, y hablaba del cambio cultural también que estamos viviendo y que hemos ido aprendiendo a partir de la paternidad responsable, por ejemplo, ¿no? Pedro desde Villa Alemana nos escribe y dice: a pesar de que no comparto la violencia de ninguna índole, menos con los menores de edad, hay que diferenciar la violencia con la corrección. Me explico, dice Pedro. Un coscorrón o un tirón de mecha no le hace mal a nadie. Nosotros crecimos bajo ese método y jamás le faltamos el respeto a nuestros padres. Lo que pasa es que ahí hay Pedro, esas cosas hay que cambiarlas, pues no, el coscorrón, el golpe no es necesario. Si tú teniendo respeto y que se te respete, no necesariamente se hace con violencia. Hay mucha gente que me dice eso: oye, a mí me pegaron con la correa, a mí mismo también me pegaron muchas veces, pero lo que tenemos hoy día... evolucionan. Pero las sociedades, ¿qué problema tenemos hoy día? La gente no lo reconoce. Tenemos uno de los países con más
consumo de alcohol de América Latina. Y nos ufanamos. Somos súper borrachos, somos súper alcohólicos. Pero eso está ligado a que tenemos problemas de salud mental escondidos. Tenemos consumo de droga, tenemos problemas de salud mental grave, y eso es derivado de maltrato infantil. Tenemos, de verdad, queridos Cristian y Sandra, este estudio americano que se llama Experiencia Adversa en la Niñez te dice que si a ti te pegaron o viviste esta experiencia adversa, lo más probable es que después tengas diabetes, tengas hipertensión, te den ataques cardíacos a temprana edad. Entonces, es muy incidente el tema de la violencia cuando niño. Entonces, no le bajemos el perfil, no partamos desde mirarnos el ombligo, desde el yo. Le digo a Pedro, por favor, si quiere, visita. Yo siempre invito a todo el mundo, visiten nuestra página worldvision.cl. Estamos en 100 países del mundo, llevamos 40 años además en Chile trabajando en el ámbito donde muy pocos trabajan, que es promoviendo los derechos de los niños y también previniendo la violencia. ¿Para qué? Para que los niños, en cada lugar donde estemos, menos niños lleguen al sistema de protección especializada y menos niños lleguen al sistema de reinserción juvenil. Si no, estamos fracasando. Sí, a lo mejor voy a reflexionar algo muy poco popular, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un concepto de la... me hago cargo de lo que digo, de la disciplina, que es como muy marcial. Hay una idea de que la disciplina es una manera. Exacto. Claro. Esa manera que es lo más quieta posible, Exacto. lo más silenciosa posible y lo más obediente posible. O sea, unidireccional. Exacto. Y yo creo que creo en otro tipo de disciplina que también te obedece, pero tú convences, además, ¿no? Argumentas. Sumas a la gente a un proceso y a un si se quiere hasta un protocolo, lo que decías tú de los límites. En algún momento, cada vez que la juventud está descarriada, ya, ¿por qué? ¿Cachai? Primero, no estoy tan seguro de eso. Primero. Segundo, y si está, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué rol jugamos nosotros grandes que criamos hijos en ese? No hemos enseñado otros parámetros, no hemos enseñado otras formas de hacerlo. O sea, pero digo como que culturalmente, Juan Pablo, hay una idea como que la obediencia es tú me tienes que escuchar. Anulación. Exacto, claro. Tú me tienes que hacer caso. La disciplina es, claro, esa corrección y yo creo en otro tipo de disciplina, no sé. Sí, no, mira, yo creo que en Chile estamos viviendo un tránsito cultural importante. Estamos además un poco amenazados permanentemente por todo lo que son estos mensajes y esta información y desinformación ligada a los temas de violencia social. Pero también somos un poquito cínicos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que la gente pone globos cuando muere un niño en el barrio, pero no actuó nunca antes denunciando que había maltrato, ¿no? Entonces, poner globos blancos es también llegar tarde. Y también somos un poquito cínicos respecto de algo que idealizamos. Que cuando tú dices, ¿cuándo un niño está sano? Cuando el niño grita, cuando un niño juega, cuando se desplaza. Pero los mecanismos de corrección son la anulación de eso. Entonces, la disciplina que nos propone Pedro o que nos propone la gente, no, tal vez no Pedro, él dijo que era solo un coscorrón, ¿no? Pero pasa mucho, claro, en pero colegios, pasa en los lugares, mecanismos de disciplina son anulación trabajos de la identidad o de ser quien eres, ¿cachai? Entonces, claramente hay que cambiar ese tipo de parámetros y ser más consistentes y coherentes, ¿no? Somos una sociedad que necesita más diálogo intergeneracional. Los niños y niñas no pueden tomar decisiones solos, ¿no? Tampoco todo lo que digan los niños y niñas es lo ideal o está bueno, sino que para eso estamos nosotros, pero tenemos que guiar en consecuencia. Prepárate, si necesitas ayuda para hacer tu parentalidad responsable, prepárate, estudia un poquito, lee otras cosas, salte el molde, porque además yo de verdad quiero ser, esto es una visión muy personal, estamos fracasando con lo que estamos haciendo. O sea, nuevamente, en términos de seguridad pública, lo que se propone es seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hace 30 años. Y las cifras de estadística de violencia no bajan. Entonces, ¿por qué nadie le dice a la gente que en realidad ya podéis poner 100 cámaras, pero quien está ganando ahí es el vendedor de cámaras? Te estáis poniendo más luminaria pero para sentirte seguro, pero en realidad quien gana es el vendedor de luminaria. ¿Y por qué no ponemos el énfasis en que, bueno, qué nos ha pasado en los últimos 30 años? Dejamos de saludarnos con los vecinos, dejamos de cuidar a nuestros hijos, ya sabemos el problema que tenemos en términos de corresponsabilidad parental con padres que no pagan la pensión, que se desvinculan de la crianza, que no son corresponsables. Hagámonos corresponsables, ¿no? Soltemos el tema de los conflictos. Y obviamente también a nivel escolar,
dejemos de imponerle a los niños esta lógica de que violencia se responde con violencia. Generemos más diálogo a nivel escolar, que los padres no vayan solo al colegio cuando tienen que ir a pegarle a otro niño, como a defender al hijo, porque el bullying no es solo expresión de violencia entre pares, ¿no? No adulticemos la mentalidad de los niños tampoco, ¿no? No la hipersexualicemos. Hay muchas cosas que tenemos que revertir nosotros, no ponerlas en la ortopedia, que yo siempre le llamo a comprar más cosas, ¿no? Eso. Exacto, y no todo es responsabilidad de los demás, también parte por nosotros, así que hagámonos cargo, participemos, recordemos además que hay fono denuncia y que cualquiera puede denunciar cuando hay violencia contra los niños, da lo mismo, no es que tenga que ser un pariente, que no, cualquiera lo puede hacer, está el 147, está el 149, y además en la página de World Vision vi que están todas las oficinas de protección de derechos también, como a lo largo del país, y con los detalles para poder llamar. Sí, yo quiero permitirme, por favor, sigan nuestras redes sociales, World Vision CHL, en todas las redes sociales es casi el mismo nickname, ¿no? La misma nombre. Y visiten nuestra página y búsquennos. Estamos además celebrando 40 años en Chile. Vamos a hacer varios actos de celebración y estamos contentos de seguir colaborando con ustedes cuando nos necesiten para hablar de esto, que es tan importante, ¿no? De todas maneras. Juan Pablo Venegas, gerente de incidencia de World Vision, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN.